España en Almoneda. Os he referido en muchas ocasiones la anécdota de unos tiempos no lejanos, creo que fue allá por el 2003, elecciones de noviembre del 2003, primer gobierno Frankenstein de la historia de España, que no fue en todo el territorio nacional, sino en la comunidad autónoma catalana, es decir, en España, por mucho que les joda a toda esa ganadería mugrosa de golpistas paletos e independentistas paletos, que es lo que son unos malditos paletos. Pues, en fin, le sacas del campanario y los destrozas. Digo, de un gobierno Frankenstein, tripartito que llamaban, en el cual el PSC, que es un partido anticonstitucional o no constitucionalista y desde luego pues que está en la misma onda y sintonía política e ideológica que los independentistas, y unos fulanos que entonces creo que se hacían llamar Iniciativa per Catalunya o algo así, que era la marca comunista de los comunistas catalanes. Hoy pues parte están en la cosa esta de los de Podemos en Común, o en Común Podemos, o No Pudimos, o con Colau, que ya no es alcaldesa y tal. Pusieron a presidir, digo, a un tío de Córdoba como presidente de la Generalidad, que era un tal José Montilla. Ya no recuerdo si se hizo cambiar el nombre, avergonzado, como todos los charnegos o muchos charnegos que para hacerse perdonar no sé qué pecado se cambian el nombre, y exigía que le llamaran Josep en la intimidad, Josep Montilla. Básicamente, bueno, un tío de Córdoba. Bueno, al tío este de Córdoba, cuando venía al Senado a Madrid, que aprendió a hablar y mal catalán a los 45, y estoy rodeado de catalanes y de catalanas, como creo que a estas alturas ya sabéis, aprendió, digo, catalán a partir de los 45 y lo hablaba casi como don Carlos Garicoechea, el llorado políticamente Carlos Garicoechea, hablaba el euskera. No es que lo hablara mal, hablaba otra cosa, que le parecía a él que podía sonar a catalán, ¿no? Pero bueno, el tipo venía al Senado, a las cumbres aquellas de presidentes autonómicos, a hacerse la foto y, claro, tenía que hablar en catalán por cara al presidente de la Generalitat, nena. Y había que ponerle una traductora para que le tradujera del catalán al castellano a un tío de Córdoba, para que le entendieran Paje, Fernández Bala, Bono, Lambán, Chimo Puig, no, bueno, Chimo Puig yo creo que no lo entendería ni en castellano, ni en catalán, ni en valenciano, que es otro idioma distinto, como sabéis, es otro idioma distinto, las cosas como son, es más, el catalán en todo caso deriva del valenciano y no al revés. Uy, en qué lío me estoy metiendo. Vale, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Un abrazo fuerte a mi amiga Cristina Seguí, que está atravesando por una situación personal pues delicada estos días, propia de pues del devenir de los tiempos, que era la que más me incidía en esto. Cristina aclara siempre bien esto del valenciano, de la misma forma que no le gustaba que dijera Comunidad Valenciana, le gustaba que me refiriera a su tierra como el Reino de Valencia. Me parece bien también. Insisto, esto es un tema que nos llevaría muy lejos. Viene todo esto a cuento para comentaros que la última payasada de esta gente que nos gobierna todavía en funciones es gastarse 1 millón de pavos en poner ahí un montón de traductores en el Congreso para que eso sea la Torre de Babel. Lo bueno de la Torre de Babel, ¿sabéis qué fue? Que al final llegó Dios y envió una tormenta de arena o no sé qué historias. Tengo la Biblia un poco... Me considero una persona culta y lo digo con respeto. No voy a llamarle Nori hasta ahí. Iba a decir, tengo la Biblia olvidada. No la tengo olvidada, pero bueno, llegó Yahvé o Jehová o Dios y envió una tormenta brutal y les confundió a todos. Y al final no había un Dios, nunca mejor dicho, que se entendiera y terminaron a bofetadas. Pues ojalá pasara eso en el Congreso, a ver si venía, pues eso, una de las 7 plagas que le envió Moisés al faraón, nos confunde a todos, aunque nos fastidiaríamos todos lamentablemente, y hacíamos tabla rasa y volvíamos a empezar. 1 millón de euros. Nos va a contar, hoy no, porque, en fin, tenemos a Jesús Palacios dentro de unos minutos, pero mañana John de Zulueta, a pregunta de un servidor, cómo nos ven desde fuera de nuestras fronteras y hasta qué punto pueden pensar, y con toda la razón, que en España somos completamente gilipollas, teniendo una lengua como el español y castellano, depende de a qué nos estemos refiriendo, hablada por más de 600 millones de personas en el mundo. Nos gastamos 1 millón de pavos, pues como nos sobra el dinero, sabéis, no hay colas del hambre ni necesidades que atender, para que 4 mamarrachos se traduzcan entre ellos, cuando se entienden perfectamente bien en castellano o en español. Cuidado, y vamos a empezar con el vasco, con el gallego, con el catalán.
también me imagino que habría que poner traductores de valenciano o de bable para que se entiendan en su idioma. Lo dicho sea con todos los respetos a los asturianos que hablan algo que no es un idioma, que es un dialecto. Y ahora me ponéis a parir todos los rojos asturianos, que tengo ahí una caterva de haters. Mira que cada vez que voy a Gijón, ciudad por la que me paseo a pecho descubierto y además muy feliz porque es parte del territorio nacional, que tengo ahí una caverna de taraos y de retrasados que me ponen a parir en redes, que unos se definen como ecosocialistas, otros como comunistas, otros como tal, y siempre tienen todos, te vas a su bio que está llena de ues, no ues, y dices, coño, este es de ahí arriba. Cuando no hay cosa más española que un asturiano, que a lo mejor eso es lo que les jode. Asturias siempre es y será, ha sido y será España, y lo demás tierra conquistada. Bueno, pues digo que acabará también que poner algún traductor de bable. 1 millón de euros. Y ni con eso le será suficiente. Figura, por mucho que crea aquí el respetable, así como mi olfato y el de miles de analistas en este país, que no soy el único gilipollas que se equivocó, me engañó y era mucho más difícil de lo que creíamos el echarte y el enterrarte políticamente y cerrar como la tumba del Cid. Si has leído Joaquín Costa, cosa que dudo. No es una calle de Madrid, Pedro. Joaquín Costa googléalo y ya verás qué susto te llevas. Hablaba de enterrar al Cid o cerrar la tumba del Cid bajo 7 llaves y tal. Pues te dábamos a ti por enterrado también bajo 7 llaves y no ha sido tan fácil. Pero ahora también nos hemos ido al otro extremo, los patriotas y los constitucionalistas, cosa que vosotros no sois. Y pensamos ya que, como eres tan listo y tan maquiavélico, que no eres ni una cosa ni la otra, has tenido mucha suerte, eso sí, has estado bien rodeado y tienes el viento de cola, pero lo estás empezando a tener, o casi lo has dejado de tener, de intereses ocultos, que son los de siempre y que manipulan determinados procesos, como ya sabemos. Ahí lo voy a dejar. No quiero que me pegue YouTube un estacazo. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Y no tienes tan fácil el ser investido, porque estos lo quieren todo y lo quieren ya. Esto del 1 millón de euros para los traductores es una payasada. Nos reiremos si no fuera porque es para llorar, porque, insisto, no es que nos sobre el dinero, sino todo lo contrario. Cuando hay tanta gente pasando hambre y pasando necesidad, algunos de los cuales, por cierto, te votan, no sé, si verán la tele y verán luego que te gastas 1 millón de euros en vez de darles de comer o ayudarles, vosotros que presumís de ser el gobierno más social de la historia de España y os gastáis esta pasta en lamerle las botas a los independentistas para que se sientan ellos, paletillos como son, pues más reafirmados en la carrera de San Jerónimo, hablando en su dialecto o en su idioma natal, según los casos. Puigdemont lo quiere todo, lo quiere ya, y te está diciendo ya te ha empezado a enviar los primeros mensajes de que no te va a investir, por varias razones, porque le viene bien que te pases a la oposición, que gobierne la derecha, para volver a empezar a destrozar el mobiliario urbano, a quemar las calles, a quemar los contenedores, que es lo que sabe hacer esta gentuza, que es su mayor especialidad. Y porque además les estás enviando una caterva de comunistas, gente enviada por Loro Parque. No sé si estarás utilizando también un poco a Pablo Iglesias, con el que te has dejado de hablar y has conseguido, creo, dicen, no lo sé, que le echen de la cadena SER, porque estás muy irritado con él, y él contigo, porque te has cepillado políticamente a su mujer, tú no, Loro Parque, que menudo lío os ha dejado, con 1.100 y pico violadores en la calle, por culpa de una ley, que era capricho de unas niñatas que no sabían jurídicamente ni leer ni escribir, y dice Puigdemont que quiere negociar contigo. Échale huevos, figura. Vete a Waterloo, hombre. Ya que te humillas, hazlo bien. Las cosas en la vida o se hacen o no se hacen. Y si hay que ir, se va, pero ir por ir es tontería. Voy a abrir una encuestación popular. Voy a hablar con los de Change.org, a ver si recogen firmas para esto también, si es que eso sigue existiendo. Y voy a empezar a recoger firmas para que todos podamos visualizar la humillación del figura. Figura, ¿quieres ser presidente? Vete a Waterloo a negociar. Y además quiero ver genuflexión o inclinación de cabeza ante su majestad Puigdemont. Si no, en diciembre, a votar. Os dejamos ya con el repaso de Alfonso Rojo.
No ganamos para sorpresas. Cuando imaginábamos a Pedro Sánchez panza al sol y pelando langostinos en una playa canaria, va y reaparece en Marrakech ataviado con una gorra estilo Tony LeBlanc en las chicas de la Cruz Roja. Y para mayor pasmo, siendo habitual que tire del Falcon financiado por los contribuyentes para asuntos tan privados como la boda de un cuñado o un concierto de rock, resulta que se va en avión comercial y pagando él la juerga. Una parte, porque como no puede ser de otra manera, los escoltas y lo que cuelga va a cuenta nuestra. Pero lo esencial, esta vez y excepcionalmente, sale de su bolsillo. Cierto que se lo puede permitir, porque mientras todo Quisque las pasa cada día más canutas en España, la última declaración de bienes del jefe del PSOE demuestra lo bien que le ha ido dedicándose a la política. 2 casas, 2 plazas de garaje, más de 100.000 euros en un plan de jubilación, otros 80.000 en fondos de inversiones y un pico en la cuenta de ahorros. Ignoro si el objetivo de la escapada norteafricana es mandar un mensaje subliminal al electorado que aguarda expectante qué entregará a Puigdemont, Otegi y compadres para que le hagan presidente del gobierno. Pero el asunto escama un poco. No porque Marruecos no sea importante, es un vecino crucial para España. Sin duda, el más determinante de los que tenemos. De ahí han venido en forma de almohades, almorávides, regulares de Medilla o lo que sea, incluyendo yihadistas del 11M, variopintos contingentes humanos que han marcado a fuego nuestra historia. Lo que mosquea es que Sánchez se ha bajado al Moro sin aclarar las razones reales del giro copernicano que imprimió súbitamente a nuestra política exterior respecto al antiguo Sáhara español. En apenas un año, Sánchez pasó de desafiar a Mohamed VI, alojando al líder del Frente Polisario, a quien los marroquíes consideran peligroso terrorista, a entregarle el tesoro que más ansiaba el rey alauita, el Sáhara. Y entre ambos momentos, lo único relevante fue que los servicios de inteligencia marroquíes asaltaron su teléfono móvil usando la tecnología Pegasus y se llevaron 2 gigas de información. Haya o no relación entre este mangazo y el abandono del Polisario, lo cierto es que la duda es verosímil y la falta de explicaciones solo contribuye a ampliarla. Puede que estemos viendo fantasmas donde no los hay y que todo sea mucho más inocente, más rupestre, pero el asunto huele a que esto acaba con mansión de lujo frente al mar como la de Felipe González. Lo que no veo yo es a Sánchez asumiendo en el futuro un papelón como el de la exministra socialista María Antonia Trujillo, que anda ahora abrazada a un galán marroquí y proclamando a los 4 vientos que la reivindicación de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla está plenamente justificada y es irrenunciable. Ojo al parche. Lo prometido es deuda. Os prometí que estos días, uno de estos días, tendría yo muchísimo gusto en charlar un rato para vosotros con el historiador, periodista, escritor y sobre todo uno de nuestros intelectuales ahora mismo más lúcidos, cuál es Jesús Palacios, y así vamos a hacerlo. Don Jesús Palacios, feliz semana, feliz inicio de agosto y de vacaciones para el que tenga la suerte de disfrutar de ellas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, Eurico. Pues hombre, yo por lo que a mí respecta, pero quiero dejarte hablar mucho, más incluso de lo que suele ser mi costumbre, preocupado, porque el panorama que nos han dejado las urnas, Jesús, tú y yo hemos hablado muchísimo de esto ya, de lo que podía pasar, de lo que nos estaba pasando. No solamente lo he debatido contigo, lo he debatido con Camacho, con Diego Camacho y con muchísimos amigos. El panorama, digo, es... Bueno, si fuera confuso la palabra que pudiéramos emplear, pues no sería lo peor, ¿no? El panorama ahora mismo es caótico y quizás sea el mejor espejo. Me decía ayer Camacho, y yo me acordaba de ti, ayer no, anteayer, me decía Diego Camacho, y me acordaba de ti porque cuántas veces también tú me has dicho lo mismo. España está inmersa ahora mismo en un abierto y claro y evidente proceso revolucionario. Quien no quiera verlo así, y de cambio de régimen, quien no quiera verlo así, o es un sectario, o forma parte de los malos, o es un idiota, o no le importa nada su país, ni la vida política, o no sabe el país en el que vive.
no es una crisis política lo que estamos viviendo, es una crisis de régimen, es una crisis de sistema. Una crisis de sistema que viene, se ha venido prolongando, se viene prolongando desde hace ya varios años, desde hace décadas. Lo que ocurre es que las crisis políticas es posible que se solucionen en un instante, en un momento, pero las crisis de sistema, las crisis de régimen, se van alargando en el proceso y en el tiempo, sobre todo si son sostenidas por los auténticos culpables de la misma, es decir, por los partidos políticos. El estado de partidos ha llevado al colapso al sistema del 78, al régimen del 78. Por lo tanto, esta crisis derivada de estas elecciones, como lo fueron las de 2019, como las fueron las de las anteriores, no solucionan el panorama político español ni para España ni para los españoles. Es una crisis de régimen, como digo, que está colapsado, está abocado absolutamente a un fracaso, porque los partidos políticos han hecho de España una almoneda en todos los aspectos. ¿Y qué es lo que resulta de estas elecciones? España es inviable. Eso es una, perdón por la inmodestia, lo publiqué y lo escribí hace ya más de 15 años. España inviable. Y después también he escrito y he publicado que el régimen del 78 había colapsado. Se está manifestando de una forma burda, abierta, de una forma absolutamente provocadora en todos los aspectos. Ahora bien, ¿cómo lo tienen que recibir eso los españoles? Si los españoles siguen abocados a la propaganda política que viene desde los diversos sectores de los partidos políticos, ya sean del Partido Socialista o ya sea del Partido Popular, y siguen inmersos en esa tendencia de cambio, a ver con los pactos políticos qué es lo que puede ocurrir por aquí o por allá, seguiremos exactamente lo mismo, se prolongará, es una agonía en todos los aspectos. Esta situación, este estado, no se ha dado nunca antes, jamás, ni siquiera en los momentos iniciales de la transición política española, cuando se definió que España estaba al borde del abismo, que se habían encendido las luces rojas del sistema. Eso lo había dicho Felipe González en la crisis política, no de Estado, la crisis política de 1978, 79, 80 y que derivó después en el intento de neutralización o de arreglo político del sistema constitucional con el 23 de febrero de 1981. Bien, este panorama no tiene absolutamente nada que ver con ningún momento histórico anterior de España, ni con ningún periodo de las dos repúblicas anteriores, ni con otro periodo, como digo, histórico. Es absolutamente excepcional, es un proceso político de crisis agónica. Has dicho, si fuese algo de una forma que se pueda definir como sí, caótico, confuso, creo que es el término que he utilizado. Bueno, si pudiéramos decir que es simplemente confuso, pues bueno, pues tampoco a lo mejor sería tan grave, ¿no? De la confusión se sale, pero es que esto no es confusión, esto es otra cosa muchísimo más grave y con un carácter que tiene todo el aspecto de convertirse en estructural, no es coyuntural. El concepto, el término que has utilizado, el de caótico, que es el que quería recuperar, sí. Porque en absoluto es caótico, es dramático, es una cuestión de supervivencia nacional. Es en lo que estamos en estos momentos. El Estado se ha vaciado en beneficio de los partidos políticos y de las comunidades autónomas. Han hecho absolutamente lo que les ha dado la gana con España y con los españoles. Nos han sacudido a impuestos, saqueado a impuestos, nos han expoliado de todas las formas en beneficio exclusivamente de los partidos políticos y de quienes están trabajando para los partidos políticos, para los burócratas y quienes se han beneficiado del sistema de partidos políticos. España no está en un régimen democrático, España está en una dictadura de partidos. Se llama estado de partidos de una forma ecléctica y se llama también partitocracia o partidocracia, con términos más suavizados, para no decir de una forma muy clara y decidida que esto es una dictadura de partidos. Por lo tanto, el sistema democrático es simplemente es un maquillaje, es una carátula que se le pone al Estado, maquillado,
diciendo que porque vamos a votar cada 4 años estamos viviendo en un sistema democrático. No, no estamos viviendo en un estado, en un sistema democrático, porque la separación de poderes en España no existe. No existe desde el momento en que los partidos políticos, a través de los poderes omnímodos que obtuvieron al expropiar el propio Estado, renunciaron completamente a que hubiera la separación de poderes. Por lo tanto, no hay separación de poderes en el sentido de que el Poder Judicial no existe una vez que está intervenido por los partidos políticos, provocando una crisis de la propia Constitución, porque no se respeta lo que está en la Constitución. Se modifican los planteamientos de la Constitución para que sean los partidos políticos, según las fuerzas políticas planteadas en cada situación electoral, que sean quienes designen a los órganos, a las personas que van a estar representadas en los órganos jurisdiccionales, ya sea el Consejo General del Poder Judicial o sea el Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, también en los órganos de los máximos representantes de la Judicatura a través del Tribunal Supremo o de los distintos órganos judiciales regionales y provinciales. Bueno, desde que no hay separación de poderes, todo lo demás es una caricatura. No existe una representación ni tampoco elementos de control, porque se neutralizan a través de una situación que se ha generado de una forma grotesca y canalla, además, en todos los aspectos de delincuentes, que es un Estado, es un sistema de corrupción política y corrupción económica. España se ha saqueado completamente y se ha vaciado en beneficio de los partidos políticos. Por lo tanto, esta situación no tiene solución no inmediata, sino a medio, desde luego a corto plazo, y veremos a medio plazo. Y el sistema sí es un sistema revolucionario porque se quiere cambiar hacia otras formas que preveo en estos momentos, que son de destrucción nacional. Es decir, se quiere cambiar todavía a un sistema peor. Varias cosas. Fíjate, Jesús, como estaba fuera de plano, he cerrado en un par de ocasiones los ojos y me parecía estar escuchando, yo no sé si tú eres muy fan de don Antonio García Trevijano o no, me parecía estar escuchando muchas de las cosas que, siendo niño, que no tenía edad, y después he recuperado muchísimas conferencias de don Antonio, porque hoy en día en Internet, en YouTube, en muy distintos sitios, fuentes, está todo, o está absolutamente todo. Y algunas de las cosas que estás diciendo, que son tremendas, me recordaban a las cosas que ya hace 35, 40 años decía don Antonio García Trevijano. Has definido un Estado, bueno, el término lo voy a emplear yo, pero prácticamente es eso, cleptocrático. Es decir, un Estado en el que se ha saqueado España y se nos ha saqueado a los españoles, básicamente por la vía fiscal, en beneficio de los partidos políticos y unas estructuras creadas en torno a las comunidades autónomas. Has definido esto como una partitocracia. Bien definido está, y somos muchos los que lo decimos desde hace décadas, no una auténtica democracia. Hay gente que sigue pensando, como tú dices, que por ir a votar una vez cada 4 años, ¡guau! La fiesta de la democracia, ya somos libres, podemos decidir. Lo que yo os diga, podemos decidir. Pero lo más preocupante, Jesús, es que a la mayoría del respetable este sistema le parece bien. Dice nuestro común y buen amigo Eduardo García Serrano que al final el español pues es un tío bastante manso, ¿no? Salvo 4 momentos en la historia en los que se nos ha hinchado la vena y nos hemos levantado, no sé, en 1808, en algunos momentos más, cojan el que más les guste, ¿no? Es decir, pero por lo general somos gente mansa que calla, vota, paga y traga. Estamos absolutamente todo, pero bueno, esto es general prácticamente en todas las sociedades, aunque la española se ha distinguido secularmente desde hace décadas y centenas de años en ser bastante soportar absolutamente todo lo que le venga desde el poder hasta que hay momentos en que estalla. En España ha habido varios procesos y momentos revolucionarios y nos hemos distinguido por diversas guerras civiles, naturalmente, que llega un instante en que la sociedad estalla. Bien, lo que hay que plantear para la sociedad es que si los partidos políticos no representan el bien común, no representan el bienestar de la sociedad y no representan a la sociedad, se tiene que instar
a un principio que es el de la libertad. Y el de la libertad se tiene que llevar a cabo mediante un proceso de rebelión cívico-social. Porque esa es una de las pocas formas o de las pocas maneras que puede haber para que haya una solución. España necesita no un cambio, necesita absolutamente una transformación política y necesita ir a un nuevo proceso, a un nuevo proyecto constituyente, porque esta Constitución de la que muchos hablan y que han saqueado y que además España se ha destruido, se ha destrozado, se está llevando a la destrucción de España a través de las comunidades autónomas hacia un proceso de tipo confederal o federal, asimétrico, en el que podían estar todos felices. No, estarían felices los partidos políticos o quienes representaron el mando en cada instante y en cada situación de los partidos políticos. Y si se quiere ir a un sistema confederal rompiendo la Constitución de hecho está rota porque no se ha respetado absolutamente prácticamente por nadie, aunque todos salgan después con el eslogan de que hay que luchar por la Constitución y esto es inconstitucional o es anticonstitucional, usted no está respetando la Constitución. No respeta desde el primer instante la Constitución, es, por ejemplo, un presidente absolutamente paranoico, como es el presidente Sánchez en funciones, que está hablando tanto de la Constitución y es quien la ha estado violando sistemáticamente desde hace años. Y sin embargo aquí se sigue con la propaganda de que todo esto es una cordura constitucional y que está tratando con una serie de personajes, de personas que lo que quieren es destruir la nación, la unidad nacional, y la persona, que es una representante del partido político, diciendo que a estos partidos políticos, ya sean los separatistas, ya sea el terrorismo, ya sean los comunistas, a lo que les une es el bien de España y en beneficio de los españoles. Todo es absolutamente monstruoso en lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que la gente, pues bueno, sigue. Ahora estamos en verano y naturalmente hay deseos de descansar, de divertirse, de cambiar por el trabajo en el que te está saqueando Hacienda a lo largo de 8 meses, a lo largo del año, y necesitas liberarte un poco la cabeza. Pero el problema en el que estamos, y tenemos sí un personaje que no puede ser más grotesco en este aspecto y más insultante porque es un chulo, que no solamente está de vacaciones en una residencia oficial del Estado, en La Mareta, sino que coge y se va de improviso en unas vacaciones privadas a Marrakech. Es decir, cuando España ha entregado unos recursos que tenía para neutralizar a Marruecos en ciertos aspectos a través del Sáhara, este señor se va a Marrakech cuando está también al servicio de Marruecos. El presidente Sánchez es un traidor para España y es un traidor a los españoles. El presidente Sánchez, que es un delincuente como político, como presidente del gobierno, debería ser juzgado por alta traición por lo que está haciendo a los españoles y a España. Y ahora se quiere postular para ser de nuevo presidente de gobierno de forma chulesca, presionando al rey para que sea él designado para ser investido para la jefatura del gobierno. Es absolutamente insultante en todos los aspectos lo que estamos viviendo. Ahí quería yo llevarte precisamente. Me has leído el pensamiento, Jesús. Bueno, no era difícil. Estos días que estamos viendo a su majestad, bueno, al jefe del Estado, posando con básicos de moda, con su señora y sus dos hijas, papel del jefe del Estado. Sé que es una pregunta recurrente. La Constitución, uno de sus problemas, no el menor, no es el mayor en general, en mi humilde opinión, es todo el título octavo, que es un engendro. Claro, había que concitar la voluntad o un acuerdo mínimo de todo el mundo, pero otro grave defecto de la Constitución es esa ambigüedad en la que deja definido el papel del jefe del Estado. ¿Puede hacer más de lo que hace? ¿Tiene un margen de maniobra tan estrecho que no puede hacer absolutamente más? Porque claro, esto también es muy nuestro, ¿no? Cuanto a lo mejor alguien entiende, a los que no conviene su actuación, que suele ser la extrema izquierda más mugrosa, le acusan de borbonear. Entonces, no lo sé. Es una difícil papeleta la del jefe del Estado. Otro sí digo, y vuelvo a repetir, una anécdota, y interprétemela cada cual como quiera, ¿no?
El otro día iba yo en metro, bueno, hace unos meses, y vine aquí y lo conté, y oí un comentario, y lo dejé aquí caer sin más, ¿no? Le decía un paisano a otro en el metro, pongamos que viniendo de Valdeacederas a la Plaza Castilla, y decía, esto al padre no se lo hubieran hecho. No sé muy bien a qué se referían, ¿eh? No sé muy bien a qué se referían. Bueno, Jesús, papel del jefe del Estado. ¿Qué tiene que hacer su majestad? ¿Poco? ¿Regular? ¿Nada? ¿Podría ir un poquito más allá de lo que está yendo? Lo digo porque, entre otras cosas, se juega que su hija dentro de 30 años reine o no. O no, lo acabas de decir. El rey Felipe VI está en una auténtica y verdadera encrucijada. En una encrucijada en la que él mismo se ha dejado meter y se ha dejado llevar. Naturalmente que la Constitución, al ser la monarquía de tipo parlamentario, neutralizó al rey en los poderes máximos absolutos, que eran legislativo, ejecutivo y judicial, que recibió de Juan Carlos de Franco y que quedaron diluidos en la Constitución. Esos poderes prácticamente se han aprovechado, adueñado de ellos los partidos políticos. Los partidos. La Constitución define el papel de la monarquía como en un papel de arbitraje y de moderación. Y dice, el rey, por lo tanto, se ve sometido a firmar absolutamente todo lo que le piden, todo lo que le dicen, y prácticamente pues a ser un anuente en lo que diga el presidente del gobierno. Perdona que te corte un instante, hasta un referéndum o consulta de autodeterminación, vía decreto, vía legislativa, táchese la que no procede, la que ustedes prefieran, que tenga que ser sancionada por el rey. Ahí es donde quiero ir ahora, Eurico. El rey tiene muchas más capacidades de acción política en beneficio de la nación y en beneficio de los españoles, porque para eso se le puso la jefatura del Estado y para eso es rey designado por la voluntad de Franco el 21-22 de julio de 1969 y coronado el 22 de noviembre de 1975. Bien, Juan Carlos, a diferencia de su hijo, ha sido un rey político y a pesar de sus déficits en muchos aspectos personales, económicos, financieros y demás. Sí, pero vamos en la parte política. En la parte política, Juan Carlos... vuelvo a repetir el comentario, es que a lo mejor hubiera actuado de otra manera, creo yo, no sé. Estuvo actuando políticamente en todo momento, no solo en los años en los que tuvo esos poderes desde 1975 hasta 1978, sino en los momentos cruciales de una decisión del rey también importante, como fueron los del 23 de febrero del 81, en una operación político-institucional, y a lo largo del tiempo hasta su abdicación, hasta la primavera de 2014. ¿Qué es lo que ha hecho el rey Felipe durante esos años, desde 2014 hasta 2023? Exclusivamente un acto de dignidad nacional que fue además exigido y que se veía además en la necesidad de tener que salir adelante después del golpe de Estado provocado por una región española, la catalana, al pronunciarse como una rebelión abierta de golpe de Estado y de rebelión, diciendo que se proclamaba la independencia y tras un referéndum absolutamente que no era ni legal ni legítimo en ningún aspecto. El gobierno de entonces de Rajoy no quiso que el rey saliera en un discurso, pero salió el 3 de octubre de 2017. Y menos mal, porque teníamos un presidente del Consejo de Ministros que no sabíamos dónde estaba, ni lo que hacía, ni qué pensaba. No voy ya a calificarle ni de pusilánime, ni de diletante, no. Es decir, como si no existiera. Correcto, y además es que le quisieron impedir que el rey hablara porque decían que el rey no se debía quemar en una cuestión política y que debía ser resuelto políticamente por el gobierno. Absolutamente falso, porque se demostró que Rajoy no resolvió jamás nada en los años que estuvo con mayoría absoluta al frente del gobierno. Bueno, ese acto ha sido el único de dignidad en el que el rey, la corona, se ganó sí a los españoles. Desde entonces no ha sido más que un amanuense, sino secuestrado
desde luego, sí, en unos aspectos servil al poder político de turno, es decir, en estos años al Partido Socialista, al gobierno socialista. El rey tiene muchas más facultades de las que están en la Constitución y que incluso de las que la propia Constitución emanan de ella. Hay varios artículos, pero especialmente el 99, en el que por lo menos el artículo 99 otorga a Su Majestad el Rey, al jefe del Estado, la facultad y la capacidad de ser quien designe quien debe ser candidato a ser investido presidente del gobierno. El artículo 99. Tenemos a un presidente en funciones, Sánchez, que en un afán de chulería máxima con toda la corte del Partido Socialista, está instando en estos momentos no ya al rey, sino él mismo a ser investido presidente del gobierno y a ser designado él por sí mismo a que vaya a las Cortes a ser investido presidente del gobierno. Es decir, quieres incluso saltarse el protocolo y la decisión que tiene el rey de ser quien designe a la persona que debe ir a las Cortes a ser el designado jefe del gobierno para los españoles. El rey, hay varios artículos en la Constitución y esto es fundamental. No solamente es el artículo 99, es el artículo 62 donde se definen las capacidades y facultades que tiene la jefatura del Estado. Y es el artículo 2 de la Constitución en que se define a España como una unidad absoluta y que hay que velar y que hay que defender bajo todos los medios. Por lo tanto, si estamos jugando en esta partida de póker entre tahúres por parte del gobierno socialista y de forma melíflua por el Partido Popular, ¿quién va a ser designado para ir a las Cortes, al Congreso para ser jefe del gobierno? Es al rey quien tiene la facultad de hacerlo. Y el rey puede designar a una persona u a otra. No tiene por qué ser ni siquiera al que ha sacado mayor número de votos. El rey puede buscar una persona de consenso, que puede ser fuera del arco político, para ser designado jefe del gobierno. El rey puede designar a Rajoy, a Feijóo, que es lo que debería hacer, porque es quien ha sacado mayor número de votos y de escaños, aunque sea una investidura fallida. Pero el rey no debe, bajo ningún aspecto, bajo ningún motivo, designar al señor Sánchez para ser investido jefe del gobierno. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque el señor Sánchez está en estos momentos para ser designado jefe del gobierno, tratando con delincuentes, tratando con prófugos de la justicia, tratando con personas que han dado un golpe de Estado y que han declarado una república independiente para ser abortada inmediatamente a los pocos segundos de hacerla. Está tratando con terroristas, está tratando con los separatistas que quieren destruir la nación. Está tratando con un régimen, con un partido comunista que también quiere destruir la nación en ese aspecto. Luego, si con quienes quieren destruir la nación son los compañeros de viaje del Partido Socialista, de los que está también impregnado el propio Partido Socialista y el propio presidente en funciones, Sánchez, el rey no debe designar a quienes quieren destruir la nación para que sean quienes dirijan la nación y para que la despojen en todos los aspectos. Por lo tanto, el rey sí debe, porque dice que el rey propondrá un candidato a ser investido por las Cortes, por el Congreso, jefe del gobierno, designar a una persona, que es el quien ha ganado las elecciones, el señor Feijóo, que no tiene mayoría para poder ser presidente del gobierno. Y después dejarlo en blanco, dejarlo en stand-by. No tiene por qué designar a nadie. Tiene que dejar pasar los 2 meses de trámite e ir a nuevas elecciones, como digo. Y tiene facultades suficientes para hacerlo. Es más, si fuese necesario, debería hacer una declaración pública, política a los españoles de las razones por las que no designa a otra persona para ser investido jefe del gobierno, dado que lo que se está proponiendo es, a la vista de la experiencia que tenemos de estos últimos 4 años con el presidente Sánchez, es la destrucción de la nación a la que estamos abocados irremisiblemente si se lleva a cabo otros 4 años más de gobierno con el presidente Sánchez, con el Partido Socialista y con quienes quieren destruir la nación. Esto es tan absolutamente gravísimo, que el rey tiene que ser muy consciente de que si diera ese paso y no tuviera la fortaleza para poder poner pie en pared a quienes le están presionando para ello,
desde luego, no solamente sería la destrucción de la nación, sino inmediatamente también, claro, la destrucción del negocio de familia, porque eso es en definitiva lo que es la jefatura del Estado, un negocio de familia que está de los bordones en estos momentos. Celebro porque muchas de las cosas que acabas de decir las decía yo ya en un editorial la semana pasada, y alguno, siempre hay uno, entre 100, 200, 500 comentarios de YouTube, pues por lo menos se agradece, porque no insultaba, ¿no? Me acusaba de no saber de lo que estaba hablando. Pues a lo mejor uno no sabe, nadie sabemos al final enteramente de lo que hablamos hasta que tenemos la suerte de hablar y estar rodeados de los mejores. Y celebro que, aunque epidérmicamente, pues se me pegue lo bueno de los mejores, como Jesús Palacios, como Diego Camacho y como tantos y tantos amigos que tienen a España en la cabeza y que pasan por aquí de vez en cuando. Don Jesús Palacios, lo vamos a dejar aquí, pero me agradará seguir charlando contigo en los próximos días, porque mucho me temo que esto no acaba más que de empezar. Sí. Me temo. Sí, desafortunadamente y desgraciadamente, sí. Pero lo importante es que el rey no sea el augusto mudo. Eso es lo principal. Y es el papel del rey, es el papel decisivo del rey en estos momentos. No es el de los partidos políticos, es el del rey. Y esto tiene que quedar grabado por encima de todo. Y la responsabilidad le corresponde al rey en estos momentos. No voy a decir de sacar del atolladero, porque esto es inviable, pero sí por lo menos de intentar y poner freno a esta situación política de saqueo. Hemos escuchado hace poco a una persona también, en fin, que como estamos entre delincuentes, pues puede decir lo que sea. Dice, no, vamos a perdonar la deuda que tienen, no las comunidades autónomas, no. La comunidad de Cataluña. Sí, María Jesús Montero, la ministra, a Cataluña y a Valencia, y coño, que nos la perdonen a nosotros también, a los particulares. 71.000 millones de euros que van a recaer en la responsabilidad de tener que pagarlo todos los españoles. Pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo se puede hablar con este desparpajo sin que salgan inmediatamente por todos los lados editoriales, medios, periódicos? Claro, cuando están subvencionados y pagados por los partidos políticos de un lado y de otro, pues todos tragan y callan, porque hay que decir que, bueno, pues sí, venga, vamos a perdonar. ¿Pero qué es eso de condonar una deuda política con quienes han sido manirrotos y además han ido destruyendo absolutamente, que no saben ni siquiera gestionar una región política y que quieren ahora beneficiarse con 20.000 millones más para seguir en el mismo proceso? Hombre, es que es insultante, es que esto debería de ponerse freno absolutamente a toda esta situación. Lo es. Jesús Palacios, cuídate mucho, te envío un abrazo y charlamos dentro de unos días. Estupendo, Eurico. Muchas gracias. Gracias, Jesús Palacios, lúcido, certero e imprescindible como siempre. Os dejo con un consejo publicitario y regresamos enseguida. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express, vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Jesús Palacios, me ha parecido interesante la conversación, espero que también os lo parezca a todos vosotros, porque ha hecho una exégesis y un diagnóstico absolutamente claro, crudo, pero claro, al igual que lo hizo hace un par de días también, mi querido amigo, el coronel Diego Camacho, pues no es más que abundar en lo mismo. Estamos en un cambio de régimen. Estamos en el intento de destrozar la Constitución española y el consenso constitucional del 78 por parte de las fuerzas centrífugas, nacionalistas, independentistas, golpistas y etarras o proetarras, de los socialistas y de los comunistas. Nada nuevo en la historia de España. Y a partir de ahí, el que no lo quiera ver será su problema. En unos casos por sectarismo, en otros casos
famosos pues porque hay mucha gente que pasa por la vida sin que la vida pase por ellos, ¿no? Y porque les da igual esto de la política, es cosa de los políticos, a mí que me importa, maruja, vamos a tomar una caña y unas gambitas a la gabardina, que ahora además es agosto y hay que descansar y tal, no sé qué. O bien, pues no sé, pues porque vive en un planeta distinto. Pero mi obligación es ofreceros pues los que yo considero que son los mejores testimonios, en tanto en cuanto son los mejores analistas y son los que más saben, a los que, por cierto, es precisamente a los que no vais a ver en los grandes medios generalistas. Camacho y Palacios pues circulan por muchos medios, por supuesto, pero a que nunca les vais a ver en Mediaset, ni en Antena 3, ni en A3 Media, ni en Televisión Española. A diferencia de uno, y lo digo con respeto porque tengo buena relación con él, de uno que se ha puesto de moda en los últimos años, que además también es muy del agrado de mucha gente y que tiene, cada vez que habla, para decir que el balón es redondo y son 90 minutos. Espero que sepáis a quién me refiero y si no, pues no voy a ser más concreto porque, insisto, tengo una buena relación personal con él. Es un tipo extraordinariamente cortés, educado. Ahora escribe muchos libros para decir que el balón es redondo y que son 90 minutos. Bueno, pues a ese sí le veréis mucho. Pero a Palacios y a Diego Camacho les veréis mucho menos. No pierdo más tiempo en saludar a mi cuate, a mi hermano televisivo, Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás? Bueno, estás mejor que yo. Mírale, ahí está el tío. Con el mar detrás. Estás en un punto por ahí determinado, no hace falta que me des las coordenadas, que las redes las carga el diablo, pero estás en un punto por ahí, eso es el Mediterráneo, eso está claro, ¿no? Por la costa levantina, más o menos, un poquito más abajo. Sí, un poquito más abajo, en Murcia, concretamente, aquí muy cerca de la Zoía. Sabes que la Zoía es todavía un punto de paso de atunes, un lugar preciso. Aquí en Murcia, pues como sabes, las fuerzas de la derecha, los partidos de la derecha todavía discutiendo si son galgos y podencos, y mientras tanto los perros pues se acercan y se comen las liebres mientras discuten eso. Si son galgos y si son podencos. Qué pena. Nosotros oliéndonos la cola entre las distintas fuerzas del centro derecha liberal y conservador y la carroña izquierdista aprovechándose de eso, pues se la sigue sacando ahí. Luego hay algunos que dirán que no, que la culpa es... ¿La culpa de quién? Mientras tanto, ellos se siguen repartiendo los despojos, propio de su condición de carroñeros. Síganse ustedes peleando en Murcia, señores de la derecha, síganse peleando, hombre, y sigan echando sus hooligans en redes contra los que lo denunciamos. Lo seguís haciendo, que aquí ya somos lavables y biodegradables. No digo que no nos dé... Esto sí nos da igual, lo que no nos da igual es España. Y cada día estoy más convencido, te agradezco, Fran, porque es que es un tema que me enciende, de que algunos que se les llena la boca con España... Les importa una higa España, les importan sus puñeteros intereses. Dijo alguien, en una frase que es en parte exacta, en parte es inexacta, que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Yo añado que el patriotismo es, no el único, pero uno de los recursos preferidos de algunos canallas, pero sí. Yo recuerdo a uno que se envolvía también en Cataluña en la bandera, en este caso en la suya, que él pensaba que era la suya, la señera, para... disparar contra Cataluña es disparar contra mí. Pues hay algunos que si les criticas parece que estás criticando a España. Una pena y una lástima. Oye, te supongo, fascinado con el viaje del figura y su señora a Marruecos. ¿Qué se le ha perdido allí a...? Yo es que acabo de aterrizar de otro planeta, Frank. ¿Qué se le ha perdido al figura en Marruecos? Hombre, anda que no hay playas por el mundo mundial, ¿no? Es por hablar de algo. Pues fíjate que este viaje a Marruecos, además, ¿de qué manera ha sido? Ha sido casi huyendo furtivamente desde Lanzarote, sin avisar a sus servicios de seguridad, pues viene a confirmar un poquito más todas las sospechas que tenemos los españoles de que este presidente está siendo chantajeado por el gobierno marroquí. A mí esto me parece realmente peligroso porque están sucediendo muchísimas sucesos en los últimos años realmente preocupantes porque pueden afectar seriamente a la soberanía del territorio español. No me refiero solo a Ceuta y Melilla, sino también a las Islas Canarias. Vamos a analizar un poquito brevemente estos sucesos que han ocurrido en los últimos años. En el año 2020, el Reino de Marruecos es uno de los pocos países árabes que reconoce
la soberanía del Estado, que reconoce al Estado de Israel. El Estado de Israel, como sabes bien, es uno de los estados que maneja mejor los sistemas de información y precisamente es el Estado de Israel el que inventa el sistema Pegasus. El sistema Pegasus es el que permite que los servicios de inteligencia marroquíes espíen a buena parte del gobierno español, al presidente del gobierno, pero además a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y nada más y nada menos que al ministro de Interior, Marlaska. Bueno, pues seguimos sin saber absolutamente nada qué tipo de información obtuvo los servicios secretos marroquíes, pero sí que vimos que la política del gobierno español cambió radical. A todo esto, recientemente, el 29 de julio, o sea, antes de ayer, el Estado de Israel reconoce la soberanía de Marruecos con respecto al Sáhara. Por supuesto, Israel no dice ni mu al Estado español sobre cómo, cuándo y el qué Marruecos obtuvo con el sistema Pegasus, que son los únicos, los israelíes, los que podrían, en fin, descifrar qué información obtuvo Marruecos de España. O sea, que nos tienen cogiditos por donde todo el mundo se puede imaginar. En los últimos tiempos, Marruecos, y esto es lo realmente peligroso, ha incrementado de una manera considerable y notable su gasto en materia militar, cerca de un 20%. Y además obteniendo un material de primerísima magnitud por parte de los que tienen los mejores y más modernos sistemas de armamento. Son Estados Unidos e Israel. Con Israel, fíjate que ha firmado la construcción de una base militar al sur de Melilla, mira, al lado del monte Arguit, donde los israelíes presumiblemente van a construir drones, que es el arma de moda. Sin drones los ejércitos ahora no se mueven, y además con el ejército norteamericano los marroquíes, bueno, pues llevan gastados en los últimos años, ya te digo, un 20% más. El presupuesto de defensa marroquí ahora creo que está ya cerca de los 5.000 millones de dólares, ya alcanza la mitad del presupuesto español. Han renovado la flota de carros de combate, han comprado cerca de 300 Abrams, son carros de combate de última generación, han mejorado el sistema también aéreo, modernizado sus F-16 y posiblemente compren F-35, que son cazas de combate bastante mejores que los que tiene el Estado español, que el Eurofighter. Han mejorado todos los sistemas de artillería, han comprado el famoso HIMARS, que es un sistema de lanzamiento de cohetes, que lo hemos visto recientemente en Ucrania, lo tiene el ejército ucraniano, son lo que antes los rusos llamaban los famosos órganos de Stalin. Vamos, que te cae un pepinazo lanzado desde Marruecos y te puede caer en la Plaza de España, porque alcanzan 300 kilómetros en la Plaza de España de Sevilla. Bueno, pues todo esto está ocurriendo muy deprisa. Los marroquíes hacen maniobras navales, también están comprando fragatas a Italia, hacen maniobras navales en las Islas Canarias sin avisar a los controladores aéreos españoles, y hacen lo que les da la gana. Y a todo esto, pues los españoles, pues, ¿qué hacemos? Pues de momento regalarles a lo mejor 4x4 a los marroquíes, como si no tuvieran ellos dinero para gastar, mientras la Guardia Civil va en esas puñetas que les hemos comprado de coches de serie B y armamento también de plástico comprado en Brasil. En fin, pues este es el panorama que tenemos, y tenemos a un presidente del gobierno paseándose por Marrakech con su familia. En fin, ¿qué más se puede decir? Pues simplemente añadir que para quien quiera más detalles y más información, por supuesto que consulte alguna de las casi 10 entrevistas que hemos mantenido en el último año en Periodista Digital, La Retaguardia, con el coronel de infantería Diego Camacho, donde da muchísimas claves, que consulte el histórico
de las distintas informaciones que hemos publicado en Periodista Digital acerca de este asunto, muchas de ellas referenciadas a esas entrevistas que hemos mantenido con Diego Camacho y otras de fuentes propias, y hoy, por ejemplo, que se acerque al diario digital que dirige Bieito Rubido, al Debate, uno de cuyos grandes titulares de hoy es una información que firma Antonio Naranjo, uno de los mejores periodistas de este país, le enviamos un abrazo, y bastante sugerente, a la vez que preocupante. Investigación. La Moncloa no desmiente que el espionaje a Sánchez influyera en su volantazo en el Sáhara. Dice en el Debate Antonio Naranjo que un sorprendente documento oficial se escuda en la falta de medios técnicos para aclarar si el asalto al teléfono personal de Sánchez afectó a su decisión de alinearse con Marruecos. Lo podéis leer hoy en el Debate de Bieito Rubido. Esto es lo que tenemos, Fran. Yo no sé si algún día nos llegaremos a enterar. Yo era optimista hace unos meses, decía, lo acabaremos sabiendo más antes que después, pero es que es tremendo, es enfrentarse contra un muro, macho, es enfrentarse contra el sistema con ese mayúscula, como decía el bueno de Mario, y enfrentarse también pues con el primo de Zumosol, de Marruecos, que son los Estados Unidos, porque estos individuos no estarían tan crecidos si no gozaran del apoyo del inquilino, táchese lo que no proceda, da igual quién, fill in the blanks, del inquilino de turno del despacho Oval. Eso es así. Pues sí, primero empezó Donald Trump reconociendo también que Marruecos tenía garantizada la soberanía del Sáhara, y Biden pues ha seguido en la misma línea. Y mientras tanto aquí, pues yo creo que sí, efectivamente nos enteraremos al final qué pasó con el tema del espionaje de Pegasus, pero probablemente sea ya demasiado tarde. Y mientras tanto, hoy yo estaba viendo las noticias que salían sobre que si iban a poner más traductores en el Senado, una maniobra de distracción de primera magnitud, porque es que además, Eurico, ¿cuántas veces hemos discutido la tontería que fue? Porque esto en el año 2021 ya se aprobó que hubiera sistemas de traducción, y fue un auténtico carajal. Recordamos, si lo hemos comentado ya 1000 veces, en el año 2021 pues entraron los traductores en el Senado, traductores de catalán, de valenciano, de euskera y de gallego. Y aquello fue un carajal. Aparte del gasto que fue, que se incrementó en 1 millón de euros. 1 millón de euros. Pues es que las actas, porque claro, tú primero traduces, pero luego tienes que transcribir. Por cierto, ¿sabes lo que cobraba cada traductor al día? Pues cerca de 1.000 euracos, sin contar las dietas, 0,19 céntimos el kilómetro. Imagínate un traductor que viniera de Gerona a Madrid, cómo se incrementa. Bueno, pues esas actas que luego hay que transcribir, lo que antes se tardaba un día, se les mandaba un email a los senadores sobre las actas, pues resultó que se tardaba un mes. Claro, es que da mucho trabajo, es que era absurdo. Es que recuerda, Eurico, vimos a Chávez y a Montilla, a dos andaluces, bueno, Chávez es de Ceuta, pero Montilla es de Córdoba, con un pinganillo para poder entenderse. Es que es totalmente absurdo malgastar el tiempo, el dinero en esas traducciones, en fin, que no nos llevan a ningún lado. Y estamos hablando de esas tonterías, estamos hablando de galos y podencos, cuando tenemos a un presidente, al gente de Junts, a Aragonés, diciendo que lo que quieren ellos es un referéndum. Tenemos a Otegi diciendo que quieren referéndum y a todos los presos en la calle, y en fin, y 1000 barbaridades más. Parece que se le está complicando la investidura al figura en cualquier caso, y bien que me alegro. Tiempo tendremos en los próximos días, Fran, de ver cómo, lo voy a repetir, hombre, sé que es muy vulgar, cómo empieza a cagar peladillas Pedro Sánchez, o como decía el otro día Fidalgo, que es un poco más fino que yo, a sudar tinta, y no lo tiene nada claro, porque buena parte del mundo mugroso, golpista, independentista del delincuente de Waterloo no está por la labor. Porque además lo quieren todo y lo quieren ya. Y hay cosas que, aunque se las quisiera dar, os lo expliqué hace una semana en un editorial, ya, o sea, mañana lo quiero ya, no se las puede dar porque está en funciones. Cuidado con eso,
y estos van a la suya. Y la suya es que, no muy lejanas, volverán a tener elecciones donde Esquerra y Junts se tendrán que morder a la yugular porque compiten por parte de un espacio que es común, de la misma forma que dentro, a corto, con carácter inmediato no, pero mediato, hay elecciones en el País Vasco, en las Vascongadas, y Bildu y PNV compiten también por una parte y no menor del espacio electoral que es común. Así que, Pedrito, ahí te quiero ver. Querías investidura. Vas a sudar sangre para la investidura, Fran. Y nosotros a contarlo, que es lo que nos toca. Pues Dios te oiga y se le compliquen las cosas a Sánchez, pero, en fin, por lo que sabemos del personaje, es capaz de cualquier cosa y de lo peor. Y con Sánchez, si piensas lo peor, normalmente y desgraciadamente te suele acertar. Así es. Fran, termina, no sé cuántos días te quedan por ahí, ya hablaremos tú y yo en privado. Que disfrutes, hombre, que disfrutes ahí en familia y con buenos amigos, con grandes amigos comunes. Dales un abrazo, ya sabes a quién, a nuestro amigo y a su familia, que son casi también para nosotros como familia. Y pasadlo bien, hombre, que son días de descanso, que septiembre, ya verás como agosto pasa lamentablemente muy rápido y septiembre va a venir muy, muy caliente. Te envío un abrazo, Fran. Cuídate. Un abrazo, cuídanos mucho. Gracias por habernos atendido. Hemos rematado con éxito esta retaguardia de hoy, jueves 3 de agosto. Mañana, viernes, más y mejor.